En esta sesión aprenderemos los conceptos básicos de género antes de plantear la importancia del lenguaje incluyente. El objetivo de esta sesión es identificar los principales conceptos relacionados con el sistema sexo-género. Creo que es una de las cuestiones más importantes para poder entender esta diferencia entre sexo y género. Lo primero es ponernos de acuerdo sobre la importancia de estos conceptos. Cuando nos referimos a sexo, nos estamos refiriendo básicamente al proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos. Es con lo que nacemos. Y con lo primero que podemos identificar el sexo es con los genitales. Los hombres nacen con pene, las mujeres con vagina. Es la primera identificación que se puede tener, son esos rasgos genéticos. Después puede cambiar, como ya sabemos, sin embargo, todo lo que tenga que ver con sexo tiene que ver con las cuestiones genéticas, con lo que nacemos, con lo que es propio de lo biológico. En cambio, el género va a ser ese conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Ojo, que cada sociedad asigna. Por lo tanto, el género puede cambiar. Y ojo, no nacemos con esas características, sino que la sociedad en la que estamos nos asigna de cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres. Por lo tanto, el género puede cambiar. El género se puede transformar porque no es con lo que nacemos, no son los rasgos genéticos. Una diferencia clara, por ejemplo, es parir, pues las mujeres solo pueden quedar embarazadas, las mujeres solo pueden parir. Estas son cuestiones que tienen que ver con su sexo porque son cuestiones genéticas, pero el cuidado de esa persona que nace está considerado en el asunto del género. Por lo general se le asigna ese cuidado a la mujer. Sin embargo, no está dentro de las cuestiones biológicas. Entonces es muy importante esta diferenciación que se hace porque en ocasiones asumimos cuestiones de género como cuestiones naturales que tienen que ver con sexo, cuando en realidad no lo son. Cuando ya se habla de género, cuando ya hablamos de estas cuestiones o características diferenciadas que cada sociedad asigna, entonces podríamos hablar básicamente de identidad de género. ¿A qué nos vamos a referir con identidad de género? La identidad, ese proceso de identificación, esos rasgos que te hacen ser parte de. Entonces, la identificación de género lo que hace es que te identifica con lo que socialmente se ha hablado como masculino o femenino, ¿no? Esto es en una cuestión binaria, por así decirlo. Sin embargo, podemos entender y podemos ver que no necesariamente se te asigna con lo femenino y lo masculino, que ahora podemos ver otras identidades de género que pueden no encajar con estas diferencias o con estas asignaciones de los roles de género en lo femenino y en lo masculino, que podemos tener los intersex, que podemos tener esta variedad, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la comunidad LGBTIQ+, hablamos de esta gran diversidad, hablamos de orientaciones de género e identidades de género como ese más, como todas las posibilidades que podíamos encontrar. ¿Por qué? Porque el género se transforma, porque el género se asigna, porque el género cada quien lo asume, este puede cambiar. ¿Okay? No necesariamente la identidad de género va a corresponder a su sexo. ¿Qué quiere decir? Que mi identidad, aunque yo sea mujer, mi identidad de género puede ser masculina y aunque yo sea hombre, mi identidad de género puede ser femenina o puedo tener otro tipo de identidades. No necesariamente va a corresponder con el sexo que tengo. Entonces, esta diferenciación es la clave para entender muchas de las cuestiones que vamos a ver adelante, sobre todo
porque hay cuestiones muy claras como que cuando se habla de género, se habla exclusivamente de mujer. Esas son como las principales creencias y ahorita vemos que no es así, que cuando se habla de género, se habla de características diferenciadas para unos y para otros. Y entonces, con esta claridad, podemos ya entender o ver todas estas otros conceptos o todas estas otras conceptualizaciones como identidad de género, como perspectiva de género, como eh, o herramientas de como transversalización de la perspectiva de género. Creo que eso es bien importante porque uno empieza a entender los otros conceptos. Hay una actividad que ustedes van a tener que hacer para poder que quede claro un poco y que en los cuestionarios que ustedes tengan que contestar para acreditar el curso puedan quedarles claro esta diferenciación. Esta es una serie de características que se tienen tanto para mujeres como para hombres y que ustedes van a tener que poder clasificar si le corresponde a sexo o le corresponde a género. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes continúen con la actividad. Amamantar. Amamantar es una cuestión biológica, solo las mujeres pueden amamantar, por lo tanto está en la cuestión de sexo en la mujer. Y así, este, consecutivamente, ustedes pueden ir trabajando y reflexionando sobre este punto. Vamos a también hacer la última que creo que es fundamental para entender la diferencia entre sexo y género y es la que tiene que ver con virginidad. Virginidad, por lo general, siempre la ponen en el asunto de sexo mujer, cuando en realidad virginidad nosotros las mujeres no tenemos ningún órgano ni nada que se llame virginidad. ¿Ok? Entonces no es una cuestión biológica, es una cuestión de sexo, es una cuestión de género, es una cuestión de asignación de esa característica de una sociedad hacia la mujer. Y entonces me pueden decir, pero para los hombres también. Claro, la virginidad para los hombres y la virginidad para las mujeres se aborda de manera distinta. Las mujeres entre más la conserven mejor, los hombres entre menos la conserven mejor. Por lo tanto, esta virtud, y lo pongo entre comillas, es una cuestión construida por las sociedades que se le asigna a la mujer. Entonces, así como estos dos ejemplos, así reflexionen sobre en qué van a colocar cada una de estas palabras y un poco haciendo esta interiorización de qué pienso yo sobre estas palabras, en dónde la colocaría, ¿no? Es una actividad que es un proceso de reflexión individual, que es para ustedes y que creo que da mucho eh, para poder empezar a pensar en estos conceptos que en ocasiones los damos por hecho y que en realidad no están de todos trabajados, por así decirlo, o creemos que son naturales frente a algo que es aprendido. Muy bien. Vamos a hablar de los estereotipos y los roles de género, que son dos conceptos muy importantes con los que se trabajan y que sobre todo tienen gran influencia en el lenguaje incluyente y que en el aula son que pareciera que son individuales, pero que los llevamos al aula. Esto es bien importante trabajar. ¿Qué son los estereotipos de género? Los estereotipos se definen como concepciones y modelos sobre cómo son y cómo deben comportarse la mujer y el hombre. Los estereotipos de género son etiquetas que se le ponen a los hombres y a las mujeres de cómo deben comportarse, pero es muy importante saber que no nacemos con ellos porque es una cuestión de género, por lo tanto se aprende, se construyen en sociedad, mujeres y hombres los reproducimos. Estas frases como de las mujeres son las que producen o las que hacen machos a los hombres es una
frase errónea, porque esto es sistémico, la reproducción de los roles y los estereotipos de género están dentro del sistema, no le pertenecen solo a las mujeres ni pertenece solo a los hombres, sino como verán, esta reproducción se da en todos los ámbitos de la sociedad porque quienes los portan son las personas. Por lo tanto, al lugar o a donde se mueven las personas es al lugar a donde van a ir estos roles y estos estereotipos de género. Y algo súper importante es que los naturalizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que los volvemos como si naciéramos con ellos. Y creo que algo con lo que empezamos esta roles y reproducción de los estereotipos de género es desde que se nace. Hay un ejemplo muy claro de si es hombre, cuando naces te envuelven con una cobijita azul y si es mujer, te envuelven con una cobijita rosa. No naces azul, no naces rosa. Van, se te va asignando, se van construyendo estos características que te van a definir de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Vamos a hablar de cuáles son los principales estereotipos en las mujeres y los principales estereotipos en los hombres y cómo nos construye. Hay dos estereotipos muy marcados para las mujeres, que es el de la madre cuidadora y el cuerpo para otros. Si ustedes revisan la literatura de Marcela Lagarde, podrán, podrán entender claramente a qué se refiere. Aquí lo vamos a revisar a grosso modo, el de ser la madre cuidadora, el que la mujer no está completa si no ha sido madre y entonces hay toda una disertación sobre eso y ahora con las nuevas formas de estar de las mujeres en la vida cotidiana, de no quiero tener hijos, hay toda una represión y un reproche hasta estas mujeres porque son consideradas como mujeres egoístas, como mujeres incompletas, porque hay toda una conceptualización de que el ser madre es lo que mm, vuelve a la mujer mujer, ¿no? Entonces esto es, esta parte de ser la madre cuidadora se lleva hacia otras partes, porque el estereotipo sí se refiere a parir, sí se refiere a tener hijos, pero el estereotipo de protección o de madre cuidadora es un estereotipo que no solo se lleva al asunto de parir, sino al cuidado de los otros como mis hijos. Y este es un estereotipo que muchas de las mujeres o a quienes nos han enseñado y construido dentro de este estereotipo lo llevamos. Y empiezas a hacer la reflexión, por ejemplo, quiénes son las encargadas de tener los patronatos, quiénes son las encargadas de visitar los asilos, y hacerse cargo de las comunidades, de los huérfanos y las huérfanas, quienes participan en las cuestiones de la iglesia, el cuidado de los otros, porque entonces es un asunto de cuido a mis hijos, los que paro, pero también soy la madre cuidadora de todos. Y este estereotipo se lleva a todos los ámbitos, por ejemplo, al aula. Es uno de los estereotipos. ¿Cómo consideras tú, siendo maestra mujer, a tus alumnos? Empiezas a tener prácticas de son mis hijos, de yo los protejo, de que no les... Y no significa que no construyas lazos, es la forma en la que te aproximas a ellos, ¿no? Entonces, esta parte de que no le falte nada. O en las oficinas empiezas a cuidar del jefe, del compañero, de quién es la que se encarga de los pasteles en la oficina, del festejo, de la organización, de juntar el dinero. Entonces, si se fijan, este estereotipo funciona en todos los ámbitos, porque es cómo te enseñan el ser mujer. Y es un estereotipo que tiene bastante consecuencias porque las mujeres en ocasiones o la mayoría de las veces ponen en primer lugar a los otros y a las otras que la propia realización. Y entonces entramos aquí en un círculo vicioso de frustraciones en cuanto a no resolver lo que yo soy o lo que me han enseñado a hacer con lo que realmente quiero hacer. Y entonces aquí hay todo una serie de conflictos. Y otro de los estereotipos de las mujeres tiene que ver con el cuerpo para otros,
Y aquí entra todo una cuestión que tiene que ver con los derechos reproductivos de las mujeres. Hay todo un asunto con esto de la despenalización del aborto, que no voy a entrar en esos detalles, pero un poco para entender, y es quién toma las decisiones sobre el cuerpo o mi cuerpo. Punto número uno. Y punto número dos, esta exposición del cuerpo de las mujeres como placer hacia los otros, no como mi propio placer, porque entonces se me juzga si yo vivo o decido utilizar mi propio placer. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo entonces no me pertenece. Esos son los dos estereotipos más marcados en las mujeres y que tiene su impacto, lo podemos ver el cuerpo para otros, por ejemplo, en la publicidad tiene su impacto de se utiliza el cuerpo de las mujeres para tales o cuales cosas. Entonces, son los dos principales estereotipos con el que las mujeres andamos y caminamos y los llevamos hacia nuestros ámbitos en donde nos movemos. Tenemos otros sensibles frente a los problemas, pasivas en las relaciones con los hombres, débiles para los trabajos pesados y responsables de las tareas domésticas, tiernas en sus relaciones, fieles por naturaleza, pacíficas en general y dependientes de todo. Si se fijan, tenemos todos estos estereotipos o todas estas etiquetas colgadas en las mujeres. Si algo se sale del molde o si una de estas etiquetas no se cumplen, entonces rompemos con esa regla específica y empiezan todos los problemas. Por eso hay toda una expresión que dice que a mayor empoderamiento de las mujeres, mayor violencia hacia ellas. ¿Por qué? Porque entonces estás rompiendo con todos tus papeles que te dijeron que tenías que cumplir, abnegadas como madres de familia y dóciles cuando se les educa. Y entonces tenemos todos una serie de etiquetas que impactan en nuestro desarrollo profesional, en la forma en la que abordamos nuestro trabajo, en la forma en la que decidimos crecer o no dentro de la organización en la que estamos. Y entonces nos encontramos con hombres en altos puestos directivos y pocas mujeres, más bien las mujeres se encuentran en el trabajo, en el hacer, por así decirlo, más que en la dirección, pero luego, si podemos revisar algunos estudios, cuando salen estas vacantes para poder promocionarse, son los hombres los que piden estos puestos o esta promoción y las mujeres se quedan en estas decisiones de si ahorita estoy bien, esto me permite estar con mi familia, me da para vivir, si pido ese puesto, tengo más responsabilidades y tendré menos tiempo. Entonces, en estos procesos de decisión de primero mi familia y primero los otros y las otras, se acaba el tiempo de poder participar en estas vacantes. Entonces, los estereotipos de género tienen gran impacto en la vida, en la trayectoria biográfica de mujeres y hombres, pero en este caso de las mujeres. Los principales estereotipos o el principal estereotipo en los hombres tiene que ver con el de ser proveedor. Es uno de los estereotipos más pesados o el más pesado que tienen los hombres porque las condiciones económicas y sociales no sostienen este estereotipo. En otro tiempo y en otro momento donde estas condiciones fueron distintas, los hombres podían o, o eran los únicos que podían proveer o a los únicos que se les asignaba este papel. Por lo tanto, había condiciones laborales para que pudieran mantener esta familia o ser el sustento. La crianza de los hombres es que si no puedes mantener una familia, una esposa, unos hijos, eres muy poco hombre. Entonces, esta relación de trabajo con hombría hace que el estereotipo del proveedor sea fuertísimo, fortísimo. Y que entonces este, este estereotipo también se lleve a otros ámbitos en donde está. Y eso yo lo veo, por ejemplo, con mis alumnos en clase.
Cuando se les pide una actividad de hombres y de mujeres o en equipos mixtos, que a mí me gusta trabajar en equipos mixtos, las mujeres están en el hacer y los hombres están en el resolver. Entonces, lo que ellos dicen es cuánto hay que dar de dinero, ¿sí? Estas verbalizaciones con cuánto hay que dar, ¿no? Y entonces empiezan. No es que a las mujeres les queda más bonito el PowerPoint, no es que las mujeres pueden hacerlo, no es que yo doy el dinero. Entonces, este estereotipo se lleva a todos los ámbitos o en el ámbito laboral, por ejemplo, en reuniones, a mí me pasó en algún momento en una reunión, iba pasando yo enseguida de un compañero y me dice, Ana, ¿me puedes traer un café? El hecho no es que no pueda traerle el café, con gusto lo puedo hacer, es el hecho de, estaba otros compañeros hombres enseguida de mí. ¿Por qué me lo tiene que pedir a mí? Es esa constatación de yo, como yo soy el que proveo, entonces todo está alrededor de mí. Entonces, estos impactos de los roles y los estereotipos de género se llevan hacia los otros ámbitos en donde me desarrollo. Hay otros estereotipos, otras etiquetas que son el proveedor por naturaleza, violento por naturaleza, protector, hipersexual, dispuesto en todo momento, poco maternal y mujeriego. ¿No? Estas características que se le ponen, que cuando hay una situación, el primer juicio que se hace frente a los hombres tiene que ver con esto. ¿No? Si una pareja se peleó, lo primero es andaba con otras. Nunca piensas andaba con otro, ¿no? Porque el primer juicio se le va a asignar. Entonces estas son etiquetas y características que se les dan a los hombres y a las mujeres en una determinada sociedad. Los roles de género son las funciones o papeles que se cumplen de acuerdo con los estereotipos. Si el estereotipo me dice que es la madre cuidadora, las funciones o los papeles, los roles tienen que ver con el cuidar a los hijos e hijas, a los madres, padres, sociedad, darles de comer, lavar ropa, preparar sus alimentos. Entonces, el estereotipo va a ser esa característica de cómo deben ser los hombres y las mujeres, y los roles es qué funciones o acciones o actividades van a cumplir o deben cumplir para sobrellevar ese estereotipo. Entonces, obviamente, en el de ser madre cuidadora, las mujeres le sube el número de actividades porque tiene que hacer absolutamente todo, además ayudar en la escuela, además trabajar. En este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta justo de eso, básicamente. No ha habido en este tiempo muchas encuestas y muchos trabajos que se han hecho precisamente para poder ver cómo los estereotipos de género redoblan, doblan, tipifican el trabajo de las mujeres. ¿Cómo impactan los estereotipos en la construcción de mensajes? Vamos a revisar unos ejemplos en la publicidad, que son unos ejemplos que no, más claros no pueden estar para poder trabajar estos roles y estos estereotipos de género. Y el primero es que con todas estas características de una mujer decidida, de una mujer que habla fuerte, de una mujer que dueña del escenario, le dicen no seas mandona. Y a los niños y a las niñas particularmente, si ven, ve para allá tal, como eres mandona. En cambio, si un niño tiene esas características, es mejor visto y tiene madera de líder. Entonces, estos estereotipos de género lo que se convierten son en filtros que nos van a decir cómo ver, cómo mirar las cosas, ¿no? Que siendo hombres o siendo mujeres, nuestras primeras apreciaciones son distintas para una misma característica. Por ejemplo, dice este titular de esta noticia, Ciclón Borchardt, victoria 6-0 y 6-4 con un atrevido modelito. El la última palabras del titular, un atrevido modelito. No tiene absolutamente nada que ver con su desempeño como jugadora.
Y lo que dice abajo es la famosa tenista canadiense se deshizo sin problemas del estadounidense Luisa Chirico con el vientre al descubierto y una minifalda. ¿Cuál es el asunto de poder decir tal o cual cosa? Sí, sí me podrán decir es que vende, es que... bueno, pues es justo lo que quiero mostrarles. Los estereotipos de género lo que hacen es te dicen cómo mirar ciertas cosas, porque en cambio tú ves un anuncio de un hombre y efectivamente no te va a decir y traía un shorts que le dejaba ver la entrepierna y la pierna, no son las mismas apreciaciones. Las mujeres que han terminado con la carrera de Harvey Weinstein. Yo creo que este es otro de los titulares de la forma en la que miramos y en la que vemos las cosas. Si ustedes no conocen el caso, lo explico así rapidísimo. Weinstein es acusado por muchas mujeres sobre hostigamiento sexual y sobre violaciones en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿quién es el que viola? ¿Quién es el que hostiga? Es él, sin embargo, las que tienen la culpa son las mujeres, porque esta percepción de que las mujeres son las que enamoran, las que hechizan, las que usan su cuerpo para poder. Los hombres son puros y santos, por así decirlo, ¿no? Es esta parte de esta creencia. Tenemos esta joya que dice David Bisbal, protagonista de la semifinal de gimnasia rítmica. Ni vemos a David Bisbal ni entendemos por qué David. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que esta bailarina lo que usó fue una canción de David Bisbal y nulifica completamente su nombre, su logro, quién es, cómo es, por poner siempre lo masculino por encima de lo femenino, ¿no? Entonces eso creo que nos permite ver cómo los roles y los estereotipos de género realmente tienen impacto en la forma en la que miramos las cosas. Por lo tanto, va a ser necesario que observemos nuestro lenguaje, ya que es a partir de él que nombramos el mundo. Y entonces les presento aquí una imagen de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, y empezamos a revisar este yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Esto nos va a dar pie a que vamos a empezar a hablar de una inclusión en el lenguaje. Sí es un asunto de género por principio de cuentas, porque además empezamos o se empezó a hablar del lenguaje incluyente de esa manera. Sin embargo, utilizar el lenguaje incluyente es revisar la forma en la que usamos nuestro lenguaje y entonces no solo aplica de entrada que tenga que ver con género, sino con las personas con discapacidad, las personas con la tercera edad, la comunidad LGBTI, cómo es que nombramos las cosas. Entonces, hablar de lenguaje incluyente o trabajar el lenguaje incluyente implica que también revisemos la forma en la que usamos las palabras, no solamente la literalidad de las mismas. Y pues muchas gracias. Esta es la primera sesión. Muchísimas gracias.